Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase sincrónica del día de hoy, no siendo las observaciones que ya le había dado anteriormente, que era el encendido de la cámara, que va a ser considerado como el 10% de una nota de trabajo, ¿sí? Estaré atento a lo mismo. También he pasado un link para el tema de la asistencia, así que por favor, en unos minutos estoy cerrando la encuesta. Ingresen al link y pongan sus datos para la asistencia el día de hoy. Sí, hoy vamos a continuar con la unidad número 2. Si ustedes han revisado el contenido, es planificación urbana. Así que demos un minuto más para que se puedan seguir uniendo los demás compañeros que faltan para poder dar inicio a la clase. Vuelvo a enviar el link para los compañeros que recién ingresan para que utilicen pongan su asistencia. Ya en unos minutos cerraré la encuesta para el tema de la asistencia. Listo, vamos a comenzar. Ya cerré la encuesta. Vamos a el enlace de la clase sincrónica del día de hoy. Se va a basar en la unidad número 2, planificación urbana. El contenido ya está subido al aula virtual. Ustedes las pueden revisar. Hay 2 diapositivas, un PDF y también hay un enlace para un video. Entonces, en el cual ustedes lo pueden ver, que es dentro del transporte terrestre, que se basa en la ciudad de Quito y también un poco de planificación urbana.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre los modelos de gestión del transporte urbano en las vías, ¿sí? ¿Cómo poder planificar en este caso, no? Antes que todo, voy a hablar un poco sobre el ciclo de Deming. Si ustedes pueden ya ir investigando al momento de concluir esta presentación, iré preguntando sobre el ciclo de Deming. Bueno, el modelo de gestión es una moldura de referencia que permite establecer y dirigir los procesos de desarrollarse en busca de los objetivos que se han preestablecido. Ayuda a responder a sus objetivos planteados, donde pueden ser la satisfacción social hasta la obtención de utilidades, y para poder llevar a cabo el modelo se debe trabajar en la planeación, organización, dirigir y controlar, en este caso, ¿no? Hay unas 5 ventajas que tiene la aplicación de un modelo de gestión de transporte, que se basa en aplicar una estrategia de gestión de transporte que ofrece unas ventajas que en conjunto mejoran el resultado de la actividad logística, en donde se aplica algunos de los beneficios concretos, de los cuales tenemos lo siguiente. El primero, el ahorro de recursos y los costos, ¿sí? Contar con una estrategia de gestión de transporte permite optimizar los recursos disponibles y de esta forma reducir los costos finales. Mayor seguridad. La gestión del transporte permite ofrecer mayor seguridad en los procesos de transporte, tanto interno como externo. Como tercer punto, tenemos mejorar la calidad en el servicio prestado. Al gestionar el transporte mediante una estrategia concreta, se consigue prestar un mejor servicio, lo que repercute de forma satisfactoria en la experiencia del cliente. 4. Mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto o cualquier situación que se presente. Al tener un mayor control sobre los procesos de transporte, se puede responder de forma más efectiva ante posibles problemas o imprevistos durante el proceso. Mayor productividad. Gracias a todo lo anterior, el resultado final es que una empresa logística que cuente con una estrategia de gestión de transporte será más productiva que otra que no cuente con ello, por lo que obtendrá mayores beneficios en su conjunto. ¿Sí? Hay varios tipos de modelos de gestión. Existiendo diferentes modelos de gestión, vamos a nombrar algunos de los más representativos, los cuales tenemos los modelos de gestión estratégica y prospectiva, el modelo de gestión por proceso, el modelo de gestión del talento, la gestión del conocimiento y la gestión por competencia. ¿Sí? Súper importante este tema, los tipos de modelos de gestión. Ahora, los modelos de gestión de mejora del transporte urbano. La aplicación de este modelo requiere de un proceso de planeación participativa que incluya las opiniones de la comunidad, o sea, es decir, los usuarios, que por medio de la consulta y el diálogo para la transformación del transporte urbano. Sí, es muy importante tener el tema de las opiniones del usuario para tratar de mejorar en el servicio, tanto el tema de seguridad, de transporte, etc. En este sentido, la planeación participativa puede ser vista como un beneficio para los usuarios, pues los mismos se favorecen de las mejoras a corto y a mediano plazo, permitiendo la identificación de problemas, soluciones pertinentes, relevantes y viables para el transporte urbano. ¿Sí? Ok, planteamiento del diagnóstico. La elaboración de un diagnóstico pertinente constituye un proceso elemental y básico en la determinación del modelo de gestión para la mejora continua, ya que en este se establecen los principales problemas y necesidades que deben ser atendidos de manera inmediata, ¿sí? Hay que siempre, por ejemplo, al momento de tener el transporte urbano, en este caso que estamos hablando, plantear un tipo de diagnóstico de cuál sería ese problema en base a las opiniones ya dadas de los usuarios, ¿sí? Y es a partir del análisis y formulación del diagnóstico que se dirige la toma de decisiones para dar cumplimiento y solución a las necesidades detectadas y o problemas revelados, los cuales deben ser acorde con la realidad, acorde con todo lo que está pasando en su entorno. La planificación, es muy clara la planificación. Hay algunos puntos que tenemos que tener claro. Deberá ser viable, flexible y que permita integrar nuevas acciones a corto, mediano o a largo plazo. Y para lo cual se debe tener en cuenta algunas acciones. Como primera acción,
Definir objetivos y resultados del análisis realizado en la primera fase. ¿Cuáles serían nuestros objetivos dentro de una planificación? Como segundo punto, analizar las posibles soluciones apoyándose en herramientas, materiales, etc. Como tercer punto, establecer acciones para darle solución a este tipo de inconveniente. Como cuarto punto, verificar las aplicaciones de las acciones en el proceso. Y como quinto punto, especificar los indicadores que evidencien la mejora en el proceso. Dentro de la organización, es necesaria una estructura que determine jerarquizar y agrupar las actividades. O sea, cuáles son las más importantes, cuáles son las no tan importantes, y tener en claro de simplificar sus funciones dentro del transporte público, ¿sí? En este caso, vamos a hacer una lista dentro de la organización de cuáles son este tipo de objetivos que tienen más prioridades que otros que no son de tanta prioridad en este caso, ¿no? Una estructura organizacional debe estar diseñada de manera de que sea claro para todos los participantes, quienes deberán realizar determinadas tareas y a quienes deben rendir los resultados. La dirección comprende la toma de decisiones, integración del personal, motivación, comunicación y supervisión, en este caso, del mismo transporte público. Si bien los objetivos del transporte difieren entre conductores, dirigentes del transporte, ya que poseen sus propias necesidades y objetivos, es tarea de los gerentes ayudar a que sean capaces de satisfacer sus necesidades y lograr que entregue su potencial contribuyendo con las metas del transporte. En este caso, si tienen, por ejemplo, es una cooperativa de transporte, una compañía de transporte, pero si bien es cierto, también es netamente de los gobiernos autónomos o del gobierno central, si en este caso es público. El control, correspondiente al proceso de medición y comparación de que aquellos que se están llevando a cabo cumplan con lo establecido, además de establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de los planes. Es decir, una medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos y los planes diseñados para alcanzarlo sean logrados, ¿sí? Netamente, todo va ligado a lo que le estoy conversando. Por ejemplo, la planificación y después el tipo de control para que nosotros estos objetivos y los planes diseñados puedan ser alcanzados y logrados, ¿sí? Esto es lo que estábamos hablando del ciclo de Deming. Importantísimo el ciclo de Deming, ¿sí? ¿Qué nos indica el ciclo de Deming? Actuar, planear, verificar y hacer, ¿sí? En este ciclo de Deming, en la primera parte que nos dice actuar, tomamos las decisiones sobre los cambios. Como segundo paso, fijarse en los procesos y realizar nuevamente el ciclo. En este caso, si lo actuamos. ¿Cómo planear? Reconocer a los clientes y fijar sus necesidades. Realizar diagnóstico. Plantear los procesos. Realizar un plan de trabajo. Verificar. Analizar los resultados con los objetivos planteados y hacer, utilizar lo planeado, realizar cambios y recolectar datos para saber qué está sucediendo. En este caso, ¿no? El ciclo de Deming es súper importante en el modelo de gestión, en este caso, ¿no? Si alguno de los estudiantes que están en esta clase sincrónica, tenga que aportar algo más sobre el ciclo de Deming, que lo dije en principio, no sé si ya lo hayan consultado, para que pueda compartir en esta clase. Bueno, entonces seguimos. Es muy importante sobre el ciclo de Deming, así que por favor investiguenlo, estudien el tema del ciclo de Deming. Permiso, Actuar, hacer.
Sí, sí, Priscila. Yo tenía levantada la mano para acotar algo, Sí, pero no se dio cuenta, mi gente. Perdón. adelante, Priscila, adelante. Sí, lo que consulté es que es un sistema aplicable en empresas que tiende a ser una herramienta para lograr la mejora continua. Siempre es por eso que se aplica esta herramienta. Sí, claro. En este caso, netamente utilizada para empresas, pero dentro de la política pública también lo podemos hacer para tener una organización, una planificación adecuada, ¿sí? El ciclo de Deming es muy importante en este caso. Vamos a hablar hoy en día dentro de la planificación urbana sobre los estacionamientos de la ciudad. Es importantísimo que ustedes conozcan dentro de esta unidad cómo se puede hacer un tipo de estacionamientos, cuáles son, cómo se señalizan y qué tipo de estacionamiento tenemos, ¿sí? Muchas veces dentro de nuestros cantones, que no son metrópolis, algunos, o por ejemplo, hay en las ciudades grandes de nuestro país, por ejemplo, Guayaquil, Quito, que sí tienen algún tipo de organización dentro de los estacionamientos, pero hay otros cantones no tan grandes que sí necesitan algún tipo de planificación en base a los estacionamientos. Por ejemplo, en este tipo de cantones pequeños no se genera una planificación y netamente está hecho los estacionamientos al andar, a cómo se nos acoplen, a cómo se da el momento, a cómo se da la situación. Pero no está en este caso dentro de un plan de movilidad para poder gestionar. En este caso muchas veces te tocan hacer algún tipo de cambio porque simplemente el estacionamiento ya no sirve, ya no está adecuado o ya no funciona en este caso. O simplemente estorba. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hablar de algunos tipos de términos de los cuales ustedes tienen que tener pleno conocimiento. Por ejemplo, el paso de la accesibilidad, que son las cualidades del entorno construido, edificaciones o partes de ella, que permiten a todas las personas el acceso y uso, igualdad de condiciones. El estacionamiento, que es lugar destinado a estacionar vehículos conformados por las plazas de estacionamiento. La franja de seguridad peatonal, que es una área delimitada que permite la circulación de personas desde la plaza de estacionamiento hacia los accesos o circulaciones. La franja de transferencia, que es una área adyacente a una o dos plazas de estacionamiento destinada para facilitar el ingreso y egreso de personas con silla de rueda o movilidad reducida de un vehículo. También tenemos una plaza de estacionamiento, que es una área específica delimitada destinada para estacionar vehículos. Las plazas de estacionamiento preferencial, que son las áreas destinadas para estacionar vehículos de uso específico, tales como las de las personas con discapacidad, movilidad reducida, transporte público y comercial. La rampa, que son elementos formados por un plano inclinado que tiene una pendiente respecto a la horizontal, así como por todos los descansos que permite salvar desniveles. Vehículo, que es un medio de transporte de personas o mercancía, pudiendo ser motorizado o no. Un vado, que es el elemento conformado por planos inclinados que unen dos superficies a diferente nivel para asegurar la continuidad de la circulación de todas las personas independientemente de su condición o discapacidad. Dentro de los principios básicos de una política de estacionamiento, como idea principal detrás de todo esto, es que la oferta de estacionamiento en un área debe ser gestionada a nivel y no por predios separados, ¿sí? Siempre tiene que estar designado algún tipo de lugar. Por ejemplo, hay un centro comercial, una construcción. Dentro de la política pública siempre se tiene que, antes de darle el permiso de construcción, que por cada metro cuadrado, por ejemplo, que se genere un tema de estacionamiento, ¿sí? Dependiendo de la capacidad de la persona. Porque si no, por obvias razones o por necesidades de los ciudadanos, pues generan que se estacionen en sitios aledaños y genera colapso, en este caso si no está planificado. Es mucho más si es un centro comercial o que genera mucho tránsito peatonal en este caso. Dos aspectos complementarios a las políticas de estacionamiento son la prioridad del transporte no motorizado y público y la necesidad de políticas claras de fiscalización y cumplimiento de normas. Estos serán los aspectos que harán posible una política coherente de estacionamiento y su éxito en el futuro. ¿Sí? Como principio 1,
que son los requisitos mínimos de estacionamiento, que en cierta forma, al manejar dado que transfieren ciertos costos del uso del automóvil al desarrollo urbano y a la población que no maneja frecuentemente. Como principio 2, la obligatoriedad de construir espacios de estacionamiento impone internalidades negativas. Los dueños de automóviles deberían absorber estos costos, no el público en general. Como principio 3, la abundancia de estacionamiento impide una buena accesibilidad. Es muy claro. Por ejemplo, si tenemos una avenida o una calle que tenga un ancho de vía de no más de 12 metros y le ponemos un estacionamiento de cada sentido, en este caso, reducimos demasiado la vía, que se genera un tipo de colapso en este caso, ¿no? Siempre tiene que ser planificado en este caso. Y con las medidas reglamentarias que indica la norma INE. Cuando hay requisitos de estacionamiento menor planificado, hay mejores condiciones para caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público, a diferencia de lo que obligan a ofrecer un mínimo de espacios para estacionarse. El aumento de la oferta genera reducción de tarifa y estimula el aumento de la demanda de estacionamiento. Y como principio 5, la demanda de estacionamiento es influida tanto por el precio como por las alternativas del transporte. ¿Sí? ¿Cuáles son estos tipos de estacionamiento en la calle? Esto es importantísimo, ¿sí? Quizás vaya netamente en el examen. El estacionamiento en la calle significa que el área designada para estacionar a todos lados de la carretera para mayor eficiencia en el sistema de estacionamiento. El estacionamiento en la calle se divide en 3 tipos. El estacionamiento angular, el estacionamiento en paralelo y el estacionamiento perpendicular, que es un método de estacionamiento eficiente en este caso. Ya vamos a ver cómo se dan este tipo de estacionamiento. El estacionamiento angular. Con este sistema, los vehículos son estacionados en ángulo de inclinación de los puestos de estacionamiento. Puede variar entre los 30 grados, los 45 grados y quizás hasta los 60 grados. Los vehículos pueden tomar marcha atrás fácilmente si están estacionados mediante un sistema angular. Por lo tanto, este sistema resulta bastante eficiente en caso de circulación vehicular, pero todo tiene su pro y su contra. Porque, por ejemplo, tanto del diseño de la vía o tanto del diseño del sistema, por ejemplo, de la estructura, en este caso, tiene que haber mucho más espacio para tratar de hacer un estacionamiento angular o adecuado en este caso. Se genera que se puedan estacionar más vehículos, pero también necesitamos mucho más área de espacio para tratar de señalizar este tipo de estacionamiento. No obstante, este sistema de estacionamiento presenta un inconveniente importante. Dicho inconveniente radica que se requiere un espacio más grande para este tipo de estacionamiento que para uno en paralelo, en este caso. Claro, que el tipo de paralelo, que ya lo vamos a ver, cómo es que se señaliza de manera paralela, que entrarían menos vehículos dentro del espacio. Por eso que siempre es claro que en base a un sistema o a una planificación, en base a un plano, un sistema netamente vial, ¿sí? Estacionamiento en paralelo. Aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Cómo se estaciona en paralelo? ¿Sí? En este caso, el angular que tenemos en 35, 45, 60 grados. En este caso ya sería en paralelo, es decir, a 0 grados, que se estacionan los vehículos. ¿Sí? En el estacionamiento en paralelo, los vehículos están estacionados uno detrás de otro, ya no a los lados, sino uno detrás de otro. En este tipo de estacionamiento, los espacios para estacionar se diseñan según el área requerida. Investigaciones afirman que el área requerida para estacionamiento paralelo es mucho menor que la requerida para el estacionamiento angular. Esto significa que con este sistema se puede estacionar mayor número de vehículos, lo que se hace un sistema popular, ¿sí? Ahora le voy a preguntar a ustedes que investiguen, o alguien que tenga conocimiento de las dimensiones que puede tener un vehículo promedio, ¿sí? Yo sé que todos no miden igual en longitud, pero sí en ancho y en largo, ¿cuánto mide un vehículo promedio? ¿Sí? Mientras investigan, vamos a seguir con la clase.
Este tipo de estacionamiento, bueno, vamos ahorita a ver el estacionamiento perpendicular, que es un método de estacionamiento eficiente. Si hablamos de estacionamiento perpendicular, estamos hablando de netamente de un estacionamiento a 90 grados, ¿sí? A un ángulo recto. El sistema de estacionamiento perpendicular es considerado como el más eficiente de los tres. En este caso, los vehículos estarán estacionados en ángulo recto con la carretera y paralelos entre ellos. Es decir, ya no uno detrás del otro, sino uno al lado de otro, ¿sí? A pesar de su eficiencia, este sistema presenta un par de inconvenientes. Los espacios perpendiculares dificultan la maniobra del vehículo, no obstante, el procedimiento requiere menos pasos que el estacionamiento en paralelo, y el sistema perpendicular presenta el mismo problema de espacio que el angular, pudiendo ser utilizado solo cuando hay suficiente espacio, ¿sí? Este es el estacionamiento perpendicular, es decir, a 90 grados, en un ángulo recto, ¿sí? Ahora vamos a ver sus pros y sus contras. Por eso le digo que en base a la planificación, es importantísimo, es netamente cuando estamos organizando el tema de estacionamiento, que es importante, analizar netamente con el ciclo de Deming, ¿sí? Primero ver, planificar de cuáles son los espacios que tenemos. Si tenemos demasiado espacio, podemos a lo mejor establecer un estacionamiento angular, netamente 35, 45, 60 grados, o si tenemos poco espacio, pero claro, no podemos hacer el estacionamiento para bastantes vehículos, lo hacemos en un estacionamiento en paralelo, o si tenemos también el igual del espacio, pues tenemos cómo organizar el tema, podemos hacer o sugerir en este caso un estacionamiento en perpendicular o un estacionamiento a 90 grados o en batería, que también se le llama, ¿sí? Ahora, le pregunto a ustedes, ya que podrán consultar cuánto tiene de dimensión un vehículo promedio. Buenas noches, mi gente. Noche, sí, adelante. Lo que pude consultar, que dice que entre 1,80 m de ancho, más los retrovisores y de 4 de largo. Pero dice que estos modelos nuevos superan las medidas, o sea, automotores nuevos. Es lo que pude investigar. Ya, gracias. ¿Su nombre? David David, apellido. Anzules. Ya, gracias, Anzole. Mi Sí, agente yo también consulté, pero a mí sí, me salió de otra manera, no sé. Pues me dice que los coches urbanos, o sea, los urbanos dice que miden entre 1.6 y 1.75 metros. ya, Y los sedan miden entre 1.7 y 1.70, ¿no? Y 1.95 metros. ya, gracias. Entonces, siempre tenemos que estar en claro de que, por ejemplo, tenemos que, a los momentos de planificar un tipo de estacionamiento, de cuáles son los vehículos que pueden estar en este tipo de estacionamiento. Por ejemplo, según la normativa INEN, un estacionamiento está basado en un ancho de 3.50 metros con un largo de 5.50. ¿Sí? Es un vehículo promedio. Es decir, que en base a la norma INEN podría entrar hasta una camioneta, porque lo que ustedes me están diciendo a lo mejor es un auto, porque es muy corto. Sí, una camioneta tiene un poco más de longitud. Pero ya no estamos hablando de un vehículo de carga liviana o pesada, ¿sí? Que es un poco más grande. Entonces, todo este tipo de variables tenemos que conjugarla al momento de planificar una área de estacionamiento, ¿sí? Las plazas de estacionamiento, por ejemplo, aquí ya tenemos ya en dibujo una plaza de estacionamiento a 30 grados, que tenemos la variable que, si ustedes pueden observar, el acotado con la letra A es el ancho y el acotado con la letra B es el largo del vehículo. En este caso, 3.50 de A y 5.50 en la B. ¿Ya? Las plazas de estacionamiento son a 60 grados, asimismo, con el tipo de acotado, el A y el B, A de ancho y B de ancho. ¿Sí? Aquí un claro ejemplo de las plazas de estacionamiento a 60 grados.
la plaza de estacionamiento en paralelo, ¿sí? Así mismo que el tema de acotado, con la letra A, que significa el ancho, y la letra B, que significa el largo o la longitud. En este caso, cuando hablamos de paralelo, es netamente a 0 grados, ¿sí? Es pegado a la acera, para que ustedes entiendan un poco mejor. ¿Sí? Los estacionamientos, para facilitar su identificación y localización, deben estar señalizados como tal, ¿no? Para que ustedes puedan, pues el tipo de señalización, se utiliza una pintura de alto tráfico, color blanca. Se señaliza horizontalmente, delimitando la plaza de estacionamiento con unas líneas blancas continuas de un ancho mínimo de 100 milímetros y sentido de circulación deben señalizarse en la franja de circulación. Todo este tipo de situaciones están en la normativa INE, la 4, la parte 1 de señalización horizontal, ¿sí? En lo que tenemos que basarnos netamente en el sentido de circulación, en los accesos de salidas, altura máxima de estacionamiento y lugares reservados. Si ustedes quieren consultar, que no está subida el aula virtual aún, pero lo puedo hacer. Si ustedes pueden, si adelante, Roxana. Hola, buenas noches, mi agente. Una pregunta, ¿las medidas del estacionamiento es una medida estándar o depende del lugar donde se vaya a realizar el estacionamiento? No, o sea, no podemos nosotros deducir, en este caso, algún tipo de medida. Nosotros tenemos que basarnos netamente en la normativa INE, que es lo que ya se la voy a proyectar ahorita, ¿sí? La podemos descargar de la página de la Agencia Nacional de Tránsito, donde netamente está la normativa INE, busquen la normativa de señalización horizontal y la pueden descargar. Y ahorita se la voy a proyectar, ¿sí? Por eso esa era mi pregunta, que hay unas medidas estandarizadas, Sí, porque, o sea, no es de que queremos colocarle tal medida, no, o sea, es estandarizado. Sí, Ya, muy por bien. ejemplo, si nos basamos netamente al estacionamiento, todo es complementario, ¿sí? O sea, como, por ejemplo, el agente de tránsito le va a multar a un ciudadano por haber cometido una contravención, pero ¿por qué lo multa? Porque lo dice la ley, ¿no? En este caso, técnicamente, nosotros señalizamos porque hay una normativa INE que nos indica cómo, cuándo y por qué, ¿sí? Ahí te lo indica todo. Ya, eso lo vamos a ver ahorita. Nos basamos netamente a la normativa INE. Tenemos que leer la normativa INE para poder señalizar un tipo de estacionamiento, de lo que estamos hablando ahorita. Y en base a todos los elementos viales. Hay normativa INE no solamente de señalización horizontal, sino de señalización vertical. E incluso hay normativa INE de estructuras viales, etcétera. Así que todo tipo de constructores, etcétera, deben de basarse a esta normativa INE para poder construir. ¿Sí? Es por eso que a veces se me hace extraño que en algunas ciudades haya unas señales verticales que son inmensas, que son bien grandes, parecen una gigantografía. Pero en realidad la normativa INE tiene establecido sus características netamente en base a las medidas reglamentarias que deben tener una señal vertical o una señal horizontal. No podemos nosotros asumirlo así por así. Bueno. Ahora les voy a compartir un poco sobre el tema de la normativa INE para que ustedes puedan... Un ratito. Ya, si ustedes pueden observar lo que decía la señorita Roxana, esta es la normativa INE y este es un estacionamiento en paralelo, ¿sí? De lo que yo le hablaba dentro de la presentación que le estaba indicando, es netamente general,
cómo, cuándo y por qué. ¿Por qué tenemos que hacerlo y cuáles son las medidas complementarias? En este caso, ya netamente, esta es la normativa en la que tienen que basarnos tanto en medidas, ¿sí? En la que nos indica claramente, acá, ¿sí? Dentro del PI, que es el punto de intersección, ¿sí? De en medio de aquí, no es netamente del final del bordillo, la cera, dentro del punto de intersección aquí en medio, siempre se tiene que considerar unos 12 metros de distancia, es decir, que tenemos que dejar libre, es decir, que dentro de este espacio no se puede estacionar. No se puede estacionar. ¿Por qué no se puede estacionar? Porque dentro de esta avenida o calle pueden circular vehículos de transporte público, vehículos de carga liviana o pesada, que tienen una longitud grande y necesita un radio de giro correspondiente, ¿sí? Y nosotros, como de parte técnica, ¿sí? Porque la gente de tránsito lo que hace es citar, pero nosotros que estamos dentro de la parte técnica, estamos dentro del departamento de planificación, dentro del departamento de señalización, tenemos que tener claro, ¿sí? Que si nosotros otorgamos, es una falla enorme, nosotros hacer aquí un estacionamiento. Es una falla enorme, técnicamente, hacer un estacionamiento. No podemos cometer ese tipo de errores, porque incluso la misma normativa técnica lo dice, ¿sí? Y en base a esta normativa técnica, y en base al artículo 179 del reglamento, y en base al artículo 391, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, el agente de tránsito o el ente de control, sea Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, puede sancionar. Y no es necesario colocar una señal vertical aquí que diga, hey, no se puede estacionar. Sí, porque esta misma ley, esta misma normativa está vigente y podemos hacerlo. O puede hacer una entidad de seguridad complementaria. Pero en base a la planificación, nosotros tenemos que tener claro que dentro del estacionamiento en paralelo, que ya vamos a ver el resto, dentro del estacionamiento en paralelo tenemos que dejar libre estos 12 metros para que los vehículos de transporte urbano o vehículos de carga liviana o pesada puedan tener su radio de giro correspondiente y no puedan cometer algún tipo de accidente de tránsito con los vehículos que están estacionados, ¿sí? Las medidas reglamentarias aquí están claras, ¿sí? Son 2.20 metros de ancho por 5 metros de largo para un vehículo promedio, sea en este caso auto, camioneta, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el tema de la señalización, pues tiene, como les decía anteriormente en la presentación, 100 milímetros del ancho de la franja que se va a señalizar horizontalmente. Y aquí, en este caso ya no es una línea continua, una línea discontinua en toda esta partecita de aquí, para que tenga claro que pueden ingresar los vehículos. Acuérdense que si nosotros ponemos ahí una línea continua, que no quiere decir de que no podrían ingresar los vehículos, o sea, no estamos contradiciendo, ¿sí? No estamos contradiciendo. Entonces, netamente aquí sí son unas líneas continuas y aquí son una línea segmentada o discontinua, que están claros, ¿no? 300 milímetros, ahí dejamos 600 milímetros, 900 milímetros, 600 milímetros y así vamos jugando, ¿sí? Para poder señalizar, aquí está claro. Ok, eso en base al estacionamiento en paralelo. Ya. Ahora, ok. Bueno, este es el resalto. Ya. Ahora vamos a ver el estacionamiento en batería o el estacionamiento angular que lo acabo de decir. Este claramente se repite, ¿no? Claramente se repite. Siempre dentro del punto de intersección tenemos que dejar 12 metros de longitud para que los vehículos que tengan una longitud mayor puedan tener el radio de giro correspondiente, ¿sí? Y las medidas, como me preguntaba la señorita Roxana, ya están establecidas aquí, en la normativa INE, ¿sí? Como primero dejamos 4.35 metros y posterior a ello ya comenzamos 4.85 metros, ¿sí? Estas son como medidas mínimas, ¿sí? En este caso, como medida mínima siempre y cuando consideramos aquí, lo importante, ¿no? Los 30 grados. Los 30 grados.
el ancho de 2.50, ¿no? En este caso es con lo que yo le decía en clase, que este es el acotamiento A, y en este caso acá ya sería el acotamiento B. Ok, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta allí? Las medidas ya están establecidas y ustedes los pueden estudiar dentro de la normativa. Aragundi, adelante. Ya, gente, buenas noches. Referente sobre el estacionamiento paralelo, cuando la línea es continua y color blanca, los vehículos se pueden estacionar, ¿verdad? A ver, cuando la línea es continua de color blanco. Blanca. A ver, vamos, retornemos porque ahí te tengo que aclarar varias cosas. Aquí, verás. Una cosa es esta línea. Un ratito. Una cosa es esta línea. Una cosa es esta línea yo creo que todos tenemos conocimiento de cómo se llama. Esta que va pegada al bordillo. ¿Cómo se llama? Se llama línea Berma, ¿verdad? Se llama línea Berma. Y estamos claros que dentro de la ley o dentro de la normativa INE, si es de color blanca, se puede estacionar. Y si es de color amarilla, es prohibido estacionarse. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ahora, lo que te decía aquí, esta línea de aquí es continua, esta línea de aquí es continua, esta línea de aquí es continua, y es muy claro que esta línea que tiene que estar aquí es discontinua porque genera el ingreso de vehículos. Sí, esta nada más, esta. Genera el ingreso de vehículos. Siempre va a ser discontinuo. Sí, siempre va a ser discontinua porque genera. Es un error técnico poner una línea continua aquí. Porque no estamos netamente viendo que en este caso el conductor o el que tenga conocimiento de que hay una línea continua no podemos ingresar en este caso. ¿Sí? Es un error técnico. Que sí he visto varios. Ya. Listo. Listo, tenemos en 30 grados, que ya lo vimos, en 45 grados, que es netamente igual, los valores ya están establecidos. Comenzamos con, bueno, damos el ángulo de 45 grados de inclinación, comenzamos con una longitud de 3.54 metros, de ahí comenzamos con el 3.40, un ancho de 5 metros, ¿sí? Y de 2.50 en este caso, ¿no? Siempre en este caso, cuando haya una intersección corta. En este caso dejaremos los 12 metros de distancia para que puedan obtener el radio de giro correspondiente los vehículos que tienen una longitud mayor. ¿Sí? Aquí tenemos claro el ejemplo de 45 grados. Igual acá tenemos también el ejemplo de 60 grados de estacionamiento. Y aquí en 90 grados, que es un ángulo recto, igualito, ¿no? En el sentido de circulación, ¿sí? 2.50 metros por 5 metros de longitud en este caso, ¿no? Los más utilizados, los más comunes son el estacionamiento en paralelo y el estacionamiento en 90 grados, ¿sí? Estacionamiento en paralelo, estacionamiento en 90 grados, dependiendo el ancho de toda el área en la que vamos a trabajar, ¿sí? Teniendo claras opciones de que, por ejemplo, si tenemos una longitud, un ancho de vía mayor, netamente nos vamos a basar en un estacionamiento en 90 grados. ¿Por qué motivo? Porque van a entrar más vehículos, ¿sí? Tenemos un ancho de 2.50, entonces ingresan más vehículos. Pero si señalizamos, tenemos un ancho de vida corto, entonces señalizamos en paralelo, van a entrar menos vehículos dentro de esta intersección. Si alguien tiene conocimiento de cuánto es el área, cuánto es el ancho de un carril, que lo dice la norma INE. ¿Cuánto tiene que tener de ancho un carril? Ejemplo, ¿no? Aquí. Perdón.
Tenemos una calle aquí, ¿no? ¿Cuánto es el ancho de esto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto debería ser o cuánto es lo que nos dice la norma INE? La normativa INE nos dice que esto de aquí mínimo tendría que tener 3 metros. Mínimo 3 metros, ¿sí? Mínimo 3 metros. Claro que lo podemos extender de 3.50 a 4 metros para vehículos o unas vías que sean mucho más grandes, ¿sí? Ok. Esto en base al estacionamiento de la planificación urbana, que en base a la unidad número 2. Preguntas hasta allí. Ninguna. Por ejemplo, los carriles de la ciudad de Quevedo son muy angostos, al menos los del centro. Claro, tendrían que, bueno. O sea, yo creo tendrían que eso a lo también mejor- depende del ancho que tenga la vía. O sea, A ver, es claro, por ejemplo, es claro que, por ejemplo, el ancho de vía, o sea, mínimo tenemos que hacer 2 carriles, ¿verdad? Uno de cada sentido. Entonces, un ancho de vía mínimo tiene que tener, ¿cuánto? 6 metros. Mínimo 6 metros, sin estacionamiento, y haciendo un carril de cada sentido. ¿Sí? Pero incluso tiene que tener más, porque si dejamos, por ejemplo, la berma, tenemos que tener 50 centímetros de berma. ¿Por qué berma? ¿Por qué siempre tenemos que dejar línea berma? Porque cada usuario vial tiene su espacio en la vía, ¿sí? ¿Y cuál es el espacio que tiene la línea berma un usuario vial? Es netamente el ciclista, ¿verdad? La acera, peatón. Si no hay ciclovía, el ciclista ¿por dónde circula? Por la línea berma. Y los vehículos circulan por los carriles de circulación, netamente, ¿sí? Esto es claro, ¿no? Le aconsejo, bueno, voy a tratar de subir la normativa INE a la virtual para que ustedes la puedan descargar, la puedan tener. Si no lo puedo hacer, o ustedes ya la descargan inmediatamente, lo pueden hacer de la página de la Agencia Nacional de Tránsito, ahí la pueden descargar sin ningún inconveniente, ¿sí? Aquí habla de todo tipo de señalización y es muy importante en este caso, ¿no? Es demasiado importante. Bueno, creo que estamos acabando la clase del día de hoy. Es lo que tenía que decir correspondiente a la unidad número 2. Bueno. Ya. Quiero que, por ejemplo, ustedes estudien netamente o se revisen el tema de la normativa INE, tanto de la señalización horizontal y la señalización vertical, para que puedan tener conocimiento dentro de la planificación urbana cómo tenemos que hacer, ¿sí? Y no estar hecho al andar nomás, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, en varios cantones que no toman las medidas reglamentarias que dice la norma INE. Como decía la compañera Roxana, es netamente, a lo mejor la asumen o creen que por algún tipo de necesidad obvia y señalizan netamente a lo que dice el carril, etcétera, etcétera, pero no tenemos en cuenta lo que dice la normativa INE, ¿sí? Que está netamente ligada a la señalización horizontal y vertical. Tenemos que guiarnos netamente en esto nada más, ¿sí? Ya, ok. Bueno, he compartido el link para el tema de la asistencia. Veo que aquí hay ya conectados bastantes personas. Al principio no estaban conectados algunos. El día miércoles es la tercera clase de sincrónica. En este caso ya pasaremos a la actividad sincrónica. Esté atento al tema del aula virtual. Les subiré el tema del deber para que ustedes lo puedan asumir. El deber será netamente en base a la normativa INE, tanto en señalización horizontal que hemos hablado el día de hoy, como en señalización vertical. Sí, por ahora
por ahora podemos ingresar nuevamente al link. Lo que no ha ingresado, voy a activar para que puedan acceder a su asistencia. Bueno, te voy a compartir nuevamente el link para que usted pueda generar la asistencia nuevamente. Ya está habilitado para que pueda ingresar. Voy a dar 5 minutos más para que ustedes puedan ingresar la asistencia nuevamente, ¿sí? En el chat ya está ingresado, en el chat ya está el link para que lo puedan ingresar nuevamente la asistencia. 5 minutos más y dejamos concluido el tema de la asistencia ya. Cualquier novedad, pues le he compartido mi correo electrónico dentro de la base del aula virtual. Estamos a las órdenes, cualquier duda, etcétera, etcétera, que puedan tener, ¿sí? Conmigo hasta la próxima, el día miércoles. Estamos para la unidad número 3, en este caso, ¿no? ¿Sí? No se olviden, por favor, ahí está el link. Los que no han ingresado a la asistencia, por favor ingresen la asistencia y damos concluida la clase, ¿sí? Esto es hoy la unidad número 2, planificación urbana. Pase bien, hasta luego. ¿Tú andas bailando? En el I-27 a tu casa. 5-2. ¿Mandé? 5-2. Positivo. No se olviden del tema de la asistencia, por favor. Ingresen al link, tema de la asistencia. 2 minutos más para eso.